Muy bien. Estamos hoy, qué honor, con Adolfo Pérez Esquivel, activista por los derechos humanos, profesor, escultor, pintor, Premio Nobel de la Paz. De verdad, súper agradecidos por tenerlo en esta iniciativa que es Inclusión versus Equidad. Adolfo, bueno, arranquemos por el principio. ¿Cómo definiría usted la equidad? La equidad es el derecho de toda persona. Eh, este, Somos seres humanos distintos en pensamiento, en género, en filosofía, en culturas, ¿no? En religión también, en espiritualidad. Y cada persona tiene el derecho a ser respetada, escuchada, a compartir también, porque tenemos que aprender de otras personas y es un derecho de los seres humanos. Lo que pasa es que estas sociedades han excluido a muchos sectores de la sociedad, no solo los pobres, sino también los discapacitados, los que piensan distintos. En muchos países las mujeres siguen discriminadas. Los pueblos originarios, nosotros trabajamos como SARPAC, trabajamos mucho con los pueblos originarios y no se respeta su identidad, sus lenguas. Hicimos 2 congresos de las lenguas, porque se pensó siempre la Argentina como una lengua, la castellana, que es la lengua de la dominación, y no la riqueza y la diversidad de las lenguas, como también la cultura, la pertenencia. Mira, recién hoy me llamaron de Mendoza porque yo mandé una carta crítica a la legislatura porque sacaron una resolución legislativa que los mapuches no son argentinos. Wow. Así. Entonces, tuve que aclarar que los mapuches, como todos los pueblos originarios, están antes que los Estados-nación, Claro. que ahí no había frontera, no había Chile, no había Argentina, había Paraguay, Brasil. Después lo otro fueron divisiones políticas, Claro. pero decir que los mapuches no son argentinos, evidentemente que no lo son. Entonces los que llegaron con los barcos, ¿qué son? ¿Son argentinos o no son argentinos? La discriminación con las mujeres. En este momento hay 4 indígenas mapuches presas por reclamar el derecho a sus territorios. Entonces, ¿de qué se les acusa? Que son usurpadoras. Y están presas con los niños. Terrible. Entonces, eso pasa hoy en nuestro país. Pero podríamos hablar de toda América Latina. El Bueno, pero caso ¿sabe de qué es eso? En vez de pensar como en Bolivia, en un estado plurinacional y pluricultural, estamos retrocediendo. claro, lo que pasa es que en Bolivia tuvieron a un amigo, Evo Morales, ¿no? Militamos juntos desde hace muchos años y es un hombre primero que él es aymara, Ujú. entonces tiene otra cosmovisión, otra mirada de un país donde antes una cholita en Bolivia que iba por la vereda, llevaba un mestizo, un blanco, y la cholita tenía que bajar a la calle para darles paso. Entonces la discriminación continúa hasta el día de hoy, lamentablemente, ¿no? Pero lo vemos permanentemente. Así que es una situación de injusticia muy grande. También la discriminación con los discapacitados.
por más que existen derechos, existen leyes, son excluidos muchas veces como gente que ya no está en la sociedad. Los ancianos también. Ancianos, ancianas son discriminados, ¿no? En la antigua Roma, cuando se hace el Senado eran los ancianos. El Senado viene de senil, Ajá, no sabía. de ahí viene el término. Y eran los mayores que tenían la sabiduría. Y esa sabiduría la transmitían a favor del pueblo. Y por eso era como una cámara fundamental donde los consultaban permanentemente. Hoy los senadores, simplemente un cargo político, pero nada tiene que ver con esa actitud de, del respeto. Los indígenas, los pueblos indígenas tienen un respeto a sus mayores, a los ancestros, Claro, claro. ¿no? Hoy todo eso son valores que se fueron perdiendo, son valores culturales. Entonces, es esto lo que pasa con la discriminación. Nosotros aquí hicimos 2 congresos de las lenguas, de la lengua. Cuando vino la Real Academia Española con los reyes de España en Rosario, hicieron el Congreso de las lenguas, la lengua castellana. Y nosotros paralelamente en Rosario hicimos el Congreso de las lenguas, invitamos indígenas desde Canadá a la Patagonia, una riqueza, y al Congreso de la lengua fueron invitados 2 amigos míos. Uno, Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense y sacerdote embarcado, que asumió la teología de la liberación, y José Saramago, ¿no? Y que los invitamos al Congreso de las Lenguas y quedaron maravillados de ver el potencial y riqueza lingüística. Sin embargo, esas lenguas son marginadas, fueron hasta proscriptas. Te podía contar, por ejemplo, en España durante la dictadura de Franco, no se permitía hablar catalán, gallego y menos vasco, ¿no? Pero, y así pasó en muchos otros países. Te menciono estos porque son los más cercanos. Adolfo, nosotros con esta serie Inclusión versus Equidad nos proponemos repensar críticamente algunos conceptos. El primero, el primer libro que lanzamos en 2021, nos proponía cuestionarnos sobre la marginación en América Latina. Y usted en esta primera respuesta repite y repite la discriminación, la exclusión. ¿Cuáles son los factores que perpetúan esta situación de marginación, de exclusión, de discriminación? Lo he trabajado bastante este eje, ¿no? Es la cultura colonial. Nos liberamos políticamente a través de las guerras de la independencia, pero quedó enquistada la dominación cultural, el colonialismo cultural. Se vuelven a repetir los mismos esquemas de persecución, de marginación, de desconocimiento. Fíjate, en la educación que recibimos todos aquí, incluso en las universidades, no se tiene en cuenta las culturas latinoamericanas. Se ve mucho Estados Unidos como si fuese el paraíso a la vuelta de la esquina, o Europa, pero
si hablas incluso con intelectuales, desconocen la riqueza cultural de este continente. Y si hablas de los pueblos originarios, lo desconocen. Y no es por mala fe, lo desconocen por una cultura, una educación colonialista que sobrevive hasta el presente. Es esto, te voy a contar algo más personal. Mi abuela era una india guaraní y yo aprendí mucho de esa abuela que era iletrada, ahora le dicen analfabeta, pero era iletrada, pero era sabia. La sabiduría no está en aquellos que leen más libros, sino el que comprende y vive en relación con la madre tierra, con el cosmos, con Dios. Es otro valor, es otra mirada. Y yo esto lo descubrí en mis viajes, en mi actividad en los pueblos de América Latina, lo que representa eso. Y muchas veces cuando crecí, mi abuela me dice, cuando eras pequeño, me preguntabas, abuela, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y me decía, te voy a contar las historias de mi pueblo, porque ella era una salvaje. Ahora fíjate, la dominación cultural a la que nos llevó, que ahora hablan del capitalismo salvaje. Yo no conozco un solo salvaje capitalista. No sé si vos los conocés, pero salvaje es la gente en la selva, hombres y mujeres de la selva que viven en comunión con la madre tierra. Eso es ser salvaje. Yo de chico iba a los montes, en Misiones, en Corrientes, entonces la comunicación que tenía con los animales, con las plantas, con los bosques, era otra. Es otra vivencia de esta civilización que nos asfixia y que nos ha penetrado en una dominación cultural. Entonces, el mal es eso. Y yo conocí a una persona, no fuimos amigos, pero sí estuvimos mucho tiempo juntos, un gran educador, Pablo Freire. Y estuvimos incluso aquí en actividades juntos. Extraordinario, cuando él habla de la educación como práctica de la libertad y la pedagogía del oprimido y tantas otras obras. Y Pablo apuntaba en desarticular esa dominación cultural que todavía no vemos las cadenas, pero las tenemos. Es esto. Eso sí, claro que sí, claro que sí. Pero hay nichos de resistencia. Digo, yo soy egresada de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, y en La Plata ya se incluyen lenguas originarias dentro de las materias. Uno puede elegir como materia hacer inglés, francés, italiano, pero también creo que es guaraní, creo que hay dos. Bueno, también Así. hay una resistencia, ¿no? Digo, eso también está pasando. Sí. Y Está ojalá se bien. replicara en otras La- universidades, ¿no? Que cada cual pueda elegir. Digo, ¿por qué otras lenguas sí. sino las nuestras, ¿no? Sí. Y vos sabés que el guaraní, bueno, era la lengua de mi abuela. Yo antes de pequeño entendía el guaraní. Ahora me acuerdo de todas las malas palabras. Eso es como andar en bicicleta. Una Si vez no, que aprendiste, no te no se te... olvidas más. Y yo le enseñaba una cotorra que tenía mi abuela, todas las malas palabras, y la cotorra puteaba mañana, tarde y noche. Y mi abuela mejor sabía quién era el bandido, ¿no?
Claro. Entonces mi abuela me corría con la escoba, pero sí hay una riqueza. En Paraguay el guaraní es la lengua oficial, pero vos cuando vas a los montes, la gente habla guaraní. En Ujú. el norte, ¿no? En todo el nordeste, incluso en zona de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, bueno, es la lengua oficial, el guaraní. Y tienen una riqueza extraordinaria. Entonces, creo que tenemos que liberar la palabra. La palabra no es porque sí, la palabra es energía. Y vos sabés que con una palabra podés amar, y con una palabra podés destruir, y puede ser tan fatal como un arma. Y es una palabra, no la fuerza, la energía de la palabra. Y creo que hay quien dice, eh, las guerras todas comienzan por la palabra, ¿no? Después, bueno, están las culturas, la gran riqueza de los pueblos es la diversidad, nunca la uniformidad. Yo siempre pongo como ejemplo los monocultivos de soja, de maíz, de pinos. Hay tantos que grandes extensiones que son para producir, para vender, no para respetar a la madre tierra, con los agrotóxicos como el glifosato, Ujú. que mueren muchísimos campesinos en la India, en África, aquí mismo, en América, en Argentina. Eh, pero hay un monocultivo mucho más peligroso que todo eso y tóxicos también gravísimos, que es el monocultivo de las mentes y los tóxicos de la propaganda. En eso hay que tener mucho cuidado, porque si eso penetra en la mente, así a través de los medios de comunicación, eh, destruyen la capacidad del ser humano de expresarse con libertad. Por eso es tan importante la educación como práctica de la libertad, ¿no? Los valores, encontrar los valores que se están perdiendo. Y muchas de esas cosas las aprendimos con nuestros ancestros, que nos transmitieron, y uno actualmente trata de transmitir a las nuevas generaciones esos valores. Le voy a contar ahora yo algo personal. Bien. Eh, yo crecí en el campo y me pasa mucho en la ciudad que me dicen, ¿qué hora es? Yo miro para arriba, miro el sol y digo la hora. Y mis amigos se ríen. Y le digo, pero es que yo crecí en el campo, nos acostumbramos, o sea, más o menos Claro, le pego. Y siempre es como el chiste de, ¿cómo lo sabes? Y porque la costumbre, esas son claro. cosas que se Sí, acostumbran en el así es. campo. Sí, sí. La gente sabe por los vientos, las lluvias, por dónde viene el viento, sabe de dónde sopla, lo que va a pasar con los cultivos, las épocas de siembra. Hoy te ponen semillas transgénicas, Sí, está pasando. ¿no? Y no, nosotros estamos trabajando en banco de semillas orgánicas, tanto en Brasil como aquí. Estamos tratando de que se recupere esa, soberanía alimentaria. ¿Sabes? La alimentación es cultural. Yo soy miembro de la FAO y una vez en Roma, que estaba representante de los 193 países de la ONU, hablaban de la seguridad alimentaria. Una compañera que tenía a mi derecha
era la representante de la India y decía así públicamente, ¿no? Que en la India hubo más de 350 suicidios de campesinos. Sí, yo estuve Entonces le ahí. preguntamos, ¿por qué? Porque con los transgénicos perdieron campo, perdieron maquinaria, perdieron familia, perdieron vivienda, perdieron todo. Lo único que les quedaba era pegarse un tiro o otra cosa, ¿no? Pero porque eso genera la dependencia, y todo esto por Monsanto, Bagley, no, el otro laboratorio, sí, Bagley es, ¿no? ¿Bayer? En esos laboratorios Ujú. que provocan El los suicidios de la pesticida, después gente. el remedio para que te cures de la enfermedad que te causaron. Pero sí, yo estuve en India un año y era alarmante los números de suicidios, porque además, como no hacen rotación de cultivos, siempre cultivan lo mismo, ya Claro, la tierra se satura. Entonces sí, tienen que meterle más pesticidas y más, digamos, muchos más claro, químicos, y para poder acceder a esos químicos se meten piden préstamos al banco que después no pueden pagar, no muchísimos bien cuidado. en bancarrota, y todo ¿Vos esto asociado. leíste algo de Bandana Shiva? No, ¿No? no, Es no. una india, una investigadora, es eh, ingeniera agrónoma. Ujú. Ella tiene varios libros, La semilla robada, La democracia de la tierra, tiene una serie de libros donde trata todos estos problemas del medio ambiente. Ujú. Yo la conocí en la Universidad de Tokio hace varios años. Estuvimos en un encuentro ahí sobre justamente la, la defensa de la tierra, la democracia de la tierra, ¿no? Entonces, estos temas que estamos viendo así muy rápidamente, ¿no? Nos ponen eh, no sé, en estado de alerta, siempre estamos en estado de alerta, pero ¿hacia dónde va la humanidad con todo esto cuando destruye el hábitat, sus culturas, su falta de, digamos, de relación con la madre tierra? Y esto tiene que ver mucho con los avances de las tecnologías. Las tecnologías, en cierto modo, han favorecido a la humanidad y, por otro lado, nos han puesto en una situación muy crítica, porque las tecnologías nos llevaron a la aceleración del tiempo. Hoy estás frente a la computadora y te tarda medio minuto más y te pone nerviosa. No es así, vas a un viaje que pensabas llegar en media hora y llegas en una hora y ya es. Entonces, esto nos lleva a haber perdido la relación del ser humano con el tiempo natural, del día, de la noche y también de la contemplación, porque ya no tenemos tiempo para disfrutar de la belleza de una flor, de un paisaje, salvo cuando nos vamos de vacaciones 15 días, que también muchos viven acelerados igual y le ponen la malla a la neurosis y la llevan de vacaciones. Sí, o al revés. En vez de mirar y contemplar el atardecer, se dan vueltas y se sacan una foto, un selfie, y el atardecer va cayendo. Yo lo veo muchísimo eso. Así sí, Digo, dura 5 minutos hasta que se caiga el sol. Dese vuelta y disfrútelo. Y la gente así está sí, más preocupada por compartirlo en la red social que por disfrutar y contemplar que ese por momento que disfrutar. es. Así ¿Sí? es. Bueno, Sí. Bueno, avanzamos. Em, mm, Tengo otra pregunta, como le contaba, que va a haber varios entrevistados en este tercer volumen de Inclusión versus Equidad.
que tiene que ver con los privilegios. La pregunta es, digo, Premio Nobel de la Paz 1980, ¿cuáles son los privilegios contra los que luchaban los jóvenes en los 70 y cuáles de ellos todavía hoy tenemos que seguir cuestionando? Mira, este es un mundo de desiguales. Yo veo, no solo aquí en Argentina, en general, que en lugar de ser un país federal, cada vez son más un país feudal. Cada vez hay más barreras, hay más muros. Muro de Israel-Palestina, muro de Berlín, la muralla china, que en un momento eran para protegerse. Ahora es para protegerse ¿de quién? De los pobres. No sé si leíste a José de Castro en la geografía del hambre. José de Castro fue el director de la FAO. Hace muchos años ya falleció. Y él, en su libro La geografía del hambre, dice: los pobres no duermen porque tienen hambre, y los ricos no duermen porque tienen miedo a los que tienen hambre. ¿No? Esta desigualdad y esto, los barrios cerrados, los country aquí, ¿no? Cada vez más. El aislamiento de los jóvenes. Esos jóvenes, ¿cómo se van a relacionar con la sociedad? No se van a relacionar con la sociedad. Van a seguir metidos ahí y esto crea la discriminación. Los que están fuera de los muros son de los que hay que cuidarse. Es esto de los pobres, ¿no? Vos ves que la policía, la gendarmería está rodeando las villas, no para proteger a los villeros, es para proteger a los que viven en los country. Entonces, la desigualdad está muy acentuada. Yo he trabajado mucho con él, te voy a mostrar algo. Los tengo aquí, pero son grabados. Ajá. ¿Lo ves? Sí, sí. Hambre, treleu, huelga, docente. ¿Ves? Este es uno de los trabajos. A ver si ahí lo puedes ver un poco mejor. Sí, ahí se ve más completo. Y este es otro. También. ¿Ves? Trabajo, torturas, pueblo, justicia, miseria. Claro, del otro lado del paredón. Y esta discriminación, lamentablemente, es un poco, volvemos casi al principio de esta charla, que tiene que ver con la dominación cultural, también los intereses económicos. Hoy nosotros tenemos una economía especulativa, no es una economía real, no una economía de... Oscar Wilde decía: hay quienes saben el precio de todas las cosas y el valor de ninguna. Precio y valor no es lo mismo. Cuando hablas de la justicia, y en este momento que nosotros tenemos tantos problemas con la justicia, nunca me imaginé que en Argentina íbamos a estar pidiendo juicio político a la Corte Suprema de Justicia, donde hay jueces que sin ningún respeto a la ciudadanía entraron a la Corte Suprema por la ventana, y no como hizo Raúl Zaffaroni
de concurso de oposición, de cuestionamientos, y que entró como había que entrar un juez de la Corte Suprema, y que renunció en el momento que llegó su tiempo de renunciar. Es decir, ¿esto qué es? Es ética, son valores, es alguien, un juez que enseña con su ejemplo, con su responsabilidad como magistrado, pero fundamentalmente como ciudadano. Es esto. Hoy la justicia está bastardeada. Son partidos políticos, intereses económicos, jueces que hoy están aplicando en toda América Latina los juicios a los dirigentes, como fue Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, Evo en Bolivia, Dilma Rousseff en Brasil para sacar a Lula del medio, hacer los juicios. Entonces, esa no es una justicia creíble, es una justicia manipulada. Y es uno de los poderes que hace las bases de la convivencia, de esta democracia. Pero nosotros tenemos una democracia delegativa. Votamos y cuando votamos delegamos todo el poder. Y los pueblos quedan en un estado de indefensión, donde muchos gobernadores que no son conscientes, o sí, o son conscientes, pero para sus intereses, atentan contra la vida de los pueblos. Entonces, cuando hablamos de la justicia, ¿qué justicia? Cuando hablamos de la democracia, ¿qué democracia? Yo tenía un amigo de caminada que no está, pero siempre está presente, Eduardo Galeano, que Eduardo decía que más que democracia son democraduras. Él siempre jugaba con las palabras, no tenía esa riqueza del idioma para expresarse, y era extraordinario ahí cómo focalizaba las cosas, ¿no? Adolfo, en estos días estuvimos viendo videos de neonazis en Ohio. Todos los días en México aparecen fosas comunes de Sí, personas desaparecidas, víctimas de desaparición forzada. ¿Qué pasa que nada, yo digo, el eco del nunca más no resuena hasta Norteamérica? ¿Qué factores creen que propicia que eso esté pasando, ¿no? Que aparezca la ultraderecha de esta manera. sí. Mira, nosotros como SARPAC trabajamos en muchos países latinoamericanos, entre ellos México, pero más en las zonas indígenas, ¿no? Pero sí, yo he estado ahí, he hablado con el presidente de Derechos Humanos, están con la familia de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes secuestrados y desaparecidos. Y en México se le ha metido, yo México lo recorrí desde Ciudad Juárez hasta abajo, ¿no? Así que conozco bastante la vida del pueblo mexicano, hasta Chiapas, pero en realidad se han enquistado muchas mafias y los gobiernos no tuvieron. López Obrador está haciendo un esfuerzo enorme para frenar todo eso, pero no sé si lo va a lograr en su mandato, pero ahí es el pueblo que tiene que reaccionar, que se organicen, así como en México, un país donde hemos trabajado y que también es terrible porque fueron tropas de Naciones Unidas y fue peor.
no fueron para... fue un desastre. Haití, ese pequeño país que fue castigado por invasiones, por la presencia de la MINUSTA de fuerza de las Naciones Unidas, el único que le dejaron es el cólera, 9.000 muertos, después los terremotos, es decir, el pueblo prácticamente no hay Estado en Haití. Las instituciones no funcionan, ha llegado a tal grado de deterioro que es muy difícil la recomposición. Rodolfo Matarolo, que era un jurista argentino, miembro de las Naciones Unidas, estuvo como embajador de Naciones Unidas en Haití 4 años. Nosotros hemos viajado en varias oportunidades a Haití y las mujeres están organizadas también para la defensa de los derechos humanos, de su familia y tratar que se haga justicia. Y sin embargo, hasta el día de hoy es tremendo la discriminación que hay con ese pueblo. Pero Sí. ¿quiénes son responsables? Te podría decir Francia, Canadá y Estados Unidos con sus permanentes invasiones a Haití para apoderarse de su territorio, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que el bloqueo a Cuba de Estados Unidos, a Venezuela. Es decir, América Latina se la quiere tener dominada y no que seamos pueblos libres. Nosotros no somos pueblos libres. Estamos colonizados y sometidos a los intereses. Hace poco la comandante jefe del segundo, ¿cómo le llaman esto? Del el segundo cuerpo de los Estados Unidos, dijo claramente, América Latina tiene litio, Sí. tiene petróleo, recursos naturales, esto es para la seguridad de Estados Unidos. Y lo dijo así, sin ningún empacho, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de los derechos de los pueblos. Mira, yo a Lula lo conozco, lo conocemos en los años 70. Teníamos pelo negro, barbas negras, ahora estamos desteñidos. ¿Eh? Los años pasan para todos. Y lo fui a visitar 2 veces a la prisión. Una con Leonardo Boff, el teólogo, y otra con Ignacio Ramonet, el, el fundador de Le Monde Diplomatique. No, y cuando estuvo aquí el 22 de enero, le digo, hermano, hace unos meses te vi allá en Curitiba, en la prisión, y ahora te recibimos como presidente de tu país. ¿Cuál es el desafío que tienes con el Brasil hoy? Y no titubeó nada. Me dice, mi lucha es contra el hambre. Tenemos que lograr dignificar a los pueblos, principalmente al nordeste, porque Bolsonaro destruyó todo el trabajo. En la Amazonía, la muerte de los indígenas y la quema también de la selva. Entonces, esa destrucción, esa devastación atenta contra el equilibrio del mundo, ¿no? De la misma existencia. Y eso mismo pasa hoy con las guerras de Ucrania, de Rusia, que no es la guerra de Ucrania por Rusia. El pueblo ucraniano es la víctima, pero ahí se manejan otros intereses que no tienen nada que ver con la espiritualidad y con la ética y los valores, que son los intereses económicos, políticos y estratégicos. A Rusia, en la frontera, la OTAN y Estados Unidos le pusieron todas bases militares. Ucrania quería entrar en la OTAN
y tener ahí una base de cohetes para atacar a Rusia. De ahí vino la guerra. Pero realmente la guerra es de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, y ahora están involucrando a China. Entonces, frente a esto, ¿dónde está la ética, los valores, las democracias, la misma Naciones Unidas, que se ha desvirtuado totalmente? El Consejo de Europa, no la mentalidad. Ayer se fue una arquitecta, no, mañana se regresa a Roma, una arquitecta de la Universidad de la Sapiencia, que viene a dar clases aquí a la Facultad de Arquitectura, y ayer estuvimos almorzando juntos. Y me decía, mira, en Italia hay gente que no tiene memoria, porque están pensando en la guerra nomás. Lo que piensan es más armas, más dinero y mayor enfrentamiento. Entonces, en todo esto es muy importante la memoria. La memoria no es para quedarnos en el pasado. La memoria nos ilumina el presente. Y es a través del presente donde podemos generar y construir posibilidades de vida. Creo que es esto. Si no hay memoria, aquí se dice, no, lo pasado pasó. Tenemos que mirar para adelante. Eso es mirar al precipicio. No es mirar para adelante, porque no hay tierra firme. Entonces, cuando hablas de la justicia, del derecho de la persona, nosotros siempre hablamos de derechos de los pueblos. Sí, la persona como tal, pero el derecho de los pueblos, los seres que vivimos con determinada cultura, determinada tipo de vida, son los pueblos los afectados, que no afecta. Yo esto lo aprendí con los pueblos indígenas. En Guatemala, con la represión brutal de la dictadura, aquí en Argentina, cuando íbamos al exilio, iba primero uno, después llevaba a la madre, al padre, a la esposa, a los hijos. Allá no, allá sale toda la comunidad. 150, 200 personas en la selva para llegar a los campamentos de refugiados del ACNUR, en la selva del Petén. Nosotros lo recibíamos ahí en México, en la frontera de México con Guatemala. Y eran grupos de 150, 200 personas que atravesaban la selva 15 días, 20 días. Entonces, ¿cómo le llamamos a esto? Pues la violación de los derechos humanos, los gobiernos que están... Yo creo que hoy los sistemas que vivimos están en riesgo, están muy en riesgo. La situación de los derechos humanos son violados sistemáticamente. No solo los derechos humanos de cárceles, tortura, marginalidad, pobreza. Los seres humanos, digamos, en la cosmovisión, en todo lo que le llaman medio ambiente. En el año 93 en Viena, participamos de la segunda Conferencia Mundial de Naciones Unidas de Derechos Humanos y logramos introducir como resolución de la ONU 4 ejes del derecho de los pueblos: autodeterminación, soberanía, medio ambiente y desarrollo. Esos 4 ejes fundamentales que hoy están haciendo crisis en el mundo. ¿No? Cuando hablamos, sí, es importante, cada una de estas cosas que estamos mencionando son tan importantes, todos tienen su valor,
su valor. Yo me acuerdo en Chiapas, hablando con los hermanos mayas, hacía como 40 años que nos conocemos. Cuando éramos más jóvenes hablamos de las novias, después hablamos de la familia, ahora hablamos de los nietos, no el tiempo. Y dice, otra vez por aquí, ¿qué estás haciendo otra vez en Chiapas? Bueno, estoy en un congreso sobre desarme y desarrollo. Y se me dio por preguntarle para el pueblo maya, ¿qué es el desarrollo? Y ellos me dijeron, ¿ustedes qué quieren desarrollar? Tener más carros, coches, tener más celulares, más computadoras, más dinero. No, mira, nos conocemos hace 40 años. ¿Qué piensan? Y ellos me dieron la siguiente lección. En nuestro idioma no existe la palabra desarrollo. Eso es una palabra del mundo occidental. Ah, no. ¿Y algo en bien del pueblo? ¿Cuál sería? Ellos me dijeron el equilibrio. El equilibrio con nosotros mismos, el equilibrio con los demás, el equilibrio con la madre tierra, el equilibrio con el cosmos y el equilibrio con Dios. Cuando se quiebra el equilibrio, viene la violencia, que viven en todos los ámbitos, porque tienen metido dentro de esta civilización occidental la violencia. Entonces, luchar contra eso requiere mucho esfuerzo, pero requiere mucha serenidad también para hacer frente a todo esto, ¿no? Y creo que los mayas tienen esa sabiduría ancestral que tenemos que escuchar y tenemos que aprender, ¿no? Le cuento, Adolfo, en el segundo libro, en Cuestionar Privilegios, tenemos, de los temas que usted acaba de abordar, tenemos un texto sobre el apartheid en República Dominicana, ¿no? Toda esta exclusión y toda esta discriminación y la desnacionalización que se hizo de los haitianos a través de una sentencia hace 10 años y cómo está viviendo el pueblo de Haití. Y también tenemos un texto sobre el derecho humano a la salud desde una perspectiva intercultural, ¿no? O sea, permítanos volver a los orígenes, a los originarios, a esa manera de recuperar nuestra salud y no con los medicamentos de una empresa, ¿no? Volver a las raíces. Así que, y bueno, y algunos otros más que, bueno, ya le haré llegar sus ejemplares en papel. Estamos trabajando en eso, ¿no? De la medicina natural, también los cultivos. Hay muchas cosas que se están haciendo. Eso, lo mismo, así como usted plantea qué historia nos contaron, qué sabemos de la historia oriental, ¿no? De los saberes, la medicina china, la medicina ayurvédica de India, digamos, hay mucho que... los tibetanos. Claro. Y yo soy muy amigo del Dalai Lama. Hablamos mucho y nos reímos también mucho. Pero el Dalai Lama, él tuvo que salir muy joven del Tíbet por la invasión china y la destrucción de su cultura. Y lograron salvar a través del Himalaya los libros sagrados. En ese tiempo el Pandinero les ofreció unas tierras al pie del Himalaya del lado de la India. Y ahí reconstruyeron su monasterio en Dharmasala. Están ahí. Pero es un hombre que tiene una mirada distinta, no sectaria, más de comprender
con mayor apertura lo que es la espiritualidad y la diversidad espiritual de los pueblos. No tiene, y él ha trabajado mucho en la no violencia también y la educación, ¿no? Y todo lo que es la medicina natural. También esto hace unos años ya en el Ecuador con los campesinos en Riobamba, en el Chimborazo, también las prácticas de la medicina naturales, y un hospital tiene de un lado la medicina homeopática, oleopática, y el otro lado la medicina indígena. Poco a poco se va tratando de recuperar los valores de cada pueblo, ¿no? Y para esto se necesita de la resistencia cultural. Claro que sí. Volviendo, lo traigo de nuevo a Argentina, y ya con esto 2 breves preguntas y cerramos. Estamos viendo en Argentina una tendencia hacia la justicia restaurativa, este ejemplo de la Asociación Recuerdo, de Mario Giuliano, la Asociación Pensamiento Penal, del Movimiento de Víctimas por la Paz. Y por el otro lado tengo en la cabeza esta bandera de los organismos de derechos humanos del ni olvido ni perdón. ¿Cómo, digamos, si ahora está esta idea de víctimas por la paz, donde hay una necesidad de perdonar, cómo cree que se llega a ese perdón? Mira, hay cosas que son imperdonables. El secuestro y la desaparición de personas es un crimen que no prescribe en el tiempo, porque no se sabe nada de esa persona. En el año 81 en París se hizo el primer coloquio de la desaparición de personas en el Senado de Francia. Presidí ese coloquio con el doctor Petitin de la Asociación Internacional de Juristas y con un escritor argentino en París, Julio Cortázar. Y ahí participaron unos 500 juristas de distintas partes del mundo. Y se logró la figura jurídica de la desaparición de personas, que es secuestro y desaparición involuntaria de personas. Esa fue, y lo llevamos a Naciones Unidas, porque Naciones Unidas tampoco tenía una categorización del delito. A partir de eso se definió el delito. Eso fue un avance muy importante. Lo otro, muchas veces hablamos del perdón. Sí, tenemos que perdonar, pero no tenemos que olvidar. Una cosa es el perdón como personas y otra es el derecho de un Estado en la reparación del daño hecho a esa persona. El caso de la justicia. Entonces, una justicia reparadora. Una justicia que esto no significa odio ni venganza, nada, no. Los organismos siempre buscamos el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño. Pero ¿quién le dice a una madre que su hijo y hija que está desaparecido va a perdonar a quienes cometieron ese delito? Entonces, eso es irreparable, porque la desaparición de niños. Ahora, los militares en Argentina no inventaron nada. Mira, la desaparición de personas, los militares argentinos lo aprendieron de la guerra de Argelia, por los franceses. La desaparición de los niños de la guerra civil española, por un
un comandante, un teniente coronel, Antonio Náguera, que le sacaba a los niños a las madres, los vendían o los regalaban. Los militares argentinos en la Escuela de las Américas en Panamá aprendieron todas esas técnicas y los aplicaron aquí. Lo que a mí me preocupa más es cómo le dieron vuelta la cabeza a 80.000 militares que pasaron por las escuelas de las Américas de Panamá y las academias militares de Estados Unidos. Y nos traspasaron a este continente lo de la Segunda Guerra Mundial, la diversión del mundo después de los acuerdos de Yalta, del comunismo y la civilización que les llaman cristiana y occidental, pero que de cristiana no tiene nada, tiene de occidental y de crueldad. Es esto. Entonces, ¿cómo lograron cambiarle el pensamiento? Por esto, el monocultivo de las mentes es una cosa que hay que estar muy atento porque eso se aplica. También la posición del militar que dice debe obedecer a sus superiores sin discutir la ley. Esto es lo que dice Adolf Eichmann cuando lo juzgan en Israel. Pero también lo dice Monseñor Romero, que después lo matan al día siguiente. Yo le digo y les ordeno, paren la represión. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden injusta. Al día siguiente lo matan, el 24 de marzo del 80. Yo hablé por teléfono con Romero desde Barcelona 2 días antes, el 22 de marzo, y el 24 lo asesinan. Entonces, del derecho, sí, el perdón está bien. Personalmente, el Papa, cuando lo atacan, él va a la cárcel y perdona a quien lo agredió. Pero la justicia italiana lo condenó. Entonces, ¿qué es la justicia? La justicia no solo es para condenar, sino para reparar un daño hecho a la sociedad, porque más allá de, no es un hecho individual, es un hecho social, político y ético de la reparación del daño hecho. Entonces, la pregunta final, que es ¿cuándo es justa la justicia? La respuesta sería que cuando repara efectivamente. Así es, cuando repara, cuando hay una reparación del daño hecho, no solo a la víctima, a la sociedad. Ese es el derecho de verdad y de justicia. Es ahí donde el pueblo puede decir, bueno, un delito no puede quedar impune, porque entonces se caería en la impunidad, y sobre la impunidad es imposible construir una sociedad mejor y justa. La impunidad es el ocultamiento de la verdad. Bueno. Gracias, Adolfo. Muchísimas gracias por este aporte. Solo tengo eso, palabra de agradecimiento. Bueno, estamos cualquier cosa, nos volvemos a... Gracias. Chao. Claro que sí. Chau, chau.